es momento de darle inicio a nuestro segmento Doctor Familia. Y hoy vamos a tocar un tema muy importante, y es que hablaremos de cómo identificar el hambre física del hambre emocional. Y para eso nos estará acompañando Nácari Goncalves, médico internista, a quien le damos la bienvenida a nuestra casa Portadas al Día. ¿Cómo estás? Muchas Bienvenida. gracias, buenos días, ¿cómo están? Buenos días a todos. Todo chévere, Nácari, gracias por acompañarnos. Vale, bueno, a lo que vinimos. A ver, diferenciar el hambre física del hambre emocional puede ser todo un desafío, ya que a veces, bueno, las señales pueden confundirnos, pero ¿cómo diferenciamos una de la otra, el hambre física del hambre emocional? Bueno, valga a acotar un poquito la definición. Exacto, El primero vamos a hambre definirlo. física es la que proviene del sistema gastrointestinal, tiene una conexión obviamente con el sistema nervioso, pero depende del vaciamiento gástrico y de toda esa secuencia fisiológica que produce la ausencia energética proveniente de la escasez del alimento, ¿ok? En cambio, el hambre emocional no es así. El hambre emocional tiene sus orígenes generalmente en el sistema nervioso, no está relacionado con el sistema gastrointestinal. Entonces, tampoco está relacionado con un horario, ¿ok? Es muy importante saber, el hambre física está relacionada con nuestras comidas principales y las meriendas, que a veces son las responsables de que el hambre emocional ocupe su lugar. Es como un antojo, entonces. Sí, pero no solamente es un antojo, puede estar relacionado con trastornos emocionales. Con la ansiedad, por ejemplo. Por ejemplo, con Ok. ansiedad, con estrés, con depresión, pero también el hambre emocional se relaciona con los momentos de euforia y alegría. ¿Ok? Ok. A veces estamos muy emocionados y entonces nos comemos muchas cosas para premiar, y eso viene de nuestra infancia. Nosotros de nuestra infancia nos han enseñado, si hacen las cosas bien, comemos un heladito, te compramos un chocolate, a veces premiamos con pasaba. comida. Y entonces esa dopamina que se libera en ese momento, que es ese placer cuando nosotros nos comemos algo, generalmente está relacionada con el hambre emocional. También es importante identificar que en el caso del hambre emocional es de manera repentina. O sea, no es que como el hambre física tú dices, cónchale, ya está llegando la hora de comer, me siento cansado, tengo apetito, se me mueven las tripitas. Con el hambre emocional no es así, es de repente y está relacionada con un alimento específico. Algunos de nosotros tenemos más hambre emocional por las cosas dulces y otros por las cosas saladas, pero la verdad es que el hambre emocional está relacionada con los alimentos hipercalóricos generalmente. Y no siempre viene con periodo de ayuno, o sea, puede ser que tú hayas comido tu almuerzo normal y luego tengas una sensación de hambre emocional, sea por estrés, sea por aburrimiento también. A veces estamos generalmente las personas dicen que los fines de semana la dieta no es tan saludable, porque están en casa, porque les antoja abrir la nevera a ver qué hay. Entonces, bueno, es importante saber que para identificarlo, si me siento así, ¿qué tengo que hacer? Claro. Bueno, entonces, primero, tratar de estar seguro si se trata de hambre Esas pueden emocional. ser entonces las claves para controlar lo que vas a hablar a continuación, para controlar el hambre física y la emocional. Sí, pudiese ser. Lo primero que tenemos que hacer es identificarlo, nosotros como personas individuales. O sea, tengo hambre, un minuto para detenerme para saber si es hambre física o emocional, ¿ok? Y qué me provoca, entonces también identificar si el alimento es saludable o no, si es hipercalórico o no, y si yo comí también, ¿ok? Una de las formas para disminuir la ingesta hipercalórica en estos episodios de hambre emocional es tener un menú, nosotros planificar nuestro menú, en el que estén contempladas las 3 comidas principales y las meriendas. Otra opción es tomarme un vasito de agua, ¿ok? O sea, en ese momento, porque a veces el centro de la ansiedad de hambre y de sed está muy pegaditos en el cerebro. Entonces me tomo agua, tal vez lo que tengo es sed, entonces tomo agua. Y es importante saber que si yo tengo hambre emocional frecuentemente, ya yo debería tener hábitos para disminuir esa ingesta hipercalórica. Entonces, por ejemplo, no sé, si me gusta tejer, si me gusta hacer ejercicio, si me gusta caminar, disminuir los momentos de aburrimiento, hasta crucigramas, o sea, buscar con qué sustituir el hambre emocional y saciar ese placer
que no sea directamente con la comida. Ocupar tu mente, claro. Ocupar tu Fíjate mente que a y tu veces podemos cuerpo. nosotros, bueno, sentarnos a comer porque es la comida que nos corresponde. Puede ser de las principales comidas del día o puede ser alguna de las meriendas. Pero ¿qué pasa que cuando frecuentemente nos enfrentamos a una mesa en la que hay todo y además uno puede comer todo lo que uno quiera porque también puede ser que te estás sentando a comer desde el punto de vista de la salud, ¿sabes? Cuando lo tienes que hacer en tus comidas. Pero a veces pasa que vamos a una reunión de trabajo de esto y hay para que tú agarres de todo lo que tú quieras y comienzas a exagerar. Entonces no te comes un pedacito de postre, sino que te comes un postre de cada uno y entonces tampoco paras de comer, como en esa época de Navidad en la que uno quiere comer, a pesar de que estés comiendo en el momento en el que te corresponde, creo que también hay que tener ciertos límites y ciertos márgenes. Por eso siempre es importante identificar, ¿ok? También hay que entender que cuando nos sentamos en una de estas mesas de all you can eat, de todo lo que te Exacto. puedes comer y entonces es como atractivo, hay que entender que el estómago tarda 20 minutos en decirle al cerebro que estás lleno. Entonces tenemos que tomarnos por lo menos 20 minutos para comer, no puede ser menos. Porque en menos tiempo seguimos comiendo a pesar de que no tenemos hambre. Sí, o sea que eso es un buen punto también para poder llevar lo más amigable posible todo el proceso del hambre y estar saciado. El saber comer en el tiempo correcto, porque por lo menos a mí me pasaba que yo antes comía, pero casi que tragaba entero. Yo comía rapidísimo, era el primero que Tenía un terminaba. desorden Yo también. poco a poco, la verdad, he ido aprendiendo que tengo que comer un poco más lento. La manera de comer correcta es cuál. Y además, Leo, ¿sabes qué? Ayer justamente estuve viendo un documental de las zonas azules y ellos decían, en una población que es muy longeva, decían que ellos tratan de comer hasta el 80%, o sea, no sentirse completamente llenos y eso le da vitalidad a tu cuerpo. Claro, fíjate, generalmente cuando una persona dice que está full, ya excedió su capacidad gástrica, ¿ok? ¿Y por qué sucede eso? Bueno, o porque comimos muy rápido, ¿ok? O porque nos estamos entreteniendo a la Claro. hora de comer, que es una de las cosas que pasa en esos eventos. Que tú no asimilas mentalmente lo que te estás comiendo porque no te detienes. Es súper importante decirle a las personas que nos acompañan, si estás en una fiesta, disfruta tu fiesta, está bien. Pero si es un periodo de festividad, que no es una fiesta, sino un periodo como el navideño, por ejemplo, hay que saber detenerse. Tomar agua, hacer pausas, ¿ok? Es súper importante identificar lo que me estoy comiendo. Una de las cosas que yo siempre le digo a los pacientes en la consulta es, cuénteme qué comió ayer. Entonces la gente te dice el almuerzo. No, cuénteme todo. Y te dicen desayuno, almuerzo y cena. No, todo, incluyendo el caramelito entre comidas, Claro. incluyendo aquel La yogur galletica o con la el café a mitad de la galleta o el tarde. pan dulce, o sea, Todo. todo, desde que me levanto. A veces hacer una lista nos hace concientizar realmente qué fue lo que comimos y a veces ahí el paciente se da cuenta, oye, pero claro, si tú comes saludable, pero tus entrecomidas y la Claro. picadera es hipercalórica, no vas a lograr los objetivos. Entonces es importante, no debemos censurar la comida no es un castigo, pero tampoco es un premio. A ver, fíjate que el hambre emocional entonces frecuentemente puede derivar en algún trastorno, Qué trastorno importante. de alimentación serio, como el trastorno por el atracón. atracón, la bulimia u otros trastornos de ansiedad de los que tú hablabas hace rato, pero también puede ser como a la inversa. También a veces puede haber falta de hambre emocional por Claro. alguno de estos trastornos. Sí. ¿Cómo enfrentarlo cuando más bien es al contrario y cuando hay falta de hambre, bien sea física o emocional? Es importante que, tengamos el apoyo siempre de nuestros amigos, de nuestra familia. No hay que tener esos tabú de poder identificar que nos está sucediendo algo, que nos está estresando y que ha cambiado nuestro hábito alimenticio, sea hipercalórico o sea hipocalórico, porque los dos son dañinos, ¿ok? Entonces hay que saber identificar si tenemos alguna situación emocional. Como les dije, no siempre es de tristeza y estrés, Claro. a veces es de euforia. Entonces hay que saber identificarlo y hay que saber buscar ayuda, siempre, ¿ok? Y nuestros familiares, amigos, siempre tenemos que identificar los signos de alarma. Si vemos a una persona que no sale de la habitación o que frecuentemente come muchísimo, que sucede mucho, sobre todo en las Gula. damas jóvenes, que comen muchísimo y luego entonces vomitan, o que tú estás viendo que es un paciente que está perdiendo peso a pesar de que come, o lo contrario, gana mucho peso y no come nada. O solo por gula, ¿no? Entonces tú dices, bueno, pero ¿a qué hora come esta Claro. muchacha si no come su comida? Entonces, bueno, hay que saber, primero, identificar y segundo, nosotros como pacientes, no tener tabú en buscar ayuda, siempre.
siempre es bueno buscar ayuda, leer. Ahora tenemos la oportunidad de programas como este que llegan a toda la población y que tienen entonces la oportunidad de preguntar, de saber, de escribir. No hay que tener tabú, ¿ok? Todos los seres humanos somos factores de riesgo para trastornos emocionales. Qué buen tema, de verdad. Muchísimas gracias por estar con nosotros. Ya saben, el hambre física versus el hambre emocional. Un tema de verdad para, miren, tener en cuenta en casa y hasta conversarlo en familia.